Rusia y Estados Unidos entran en una guerra que puede significar mucho para el mundo entero. Las palabras, la retórica, las amenazas han escalado al movimiento de tropas y de equipo militar. El tablero de ajedrez es el que fuera uno de los países más ricos en el mundo, nuestros hermanos de Venezuela. Ahí donde Maduro defiende con todo su herencia de Chávez y donde un diputado jura en la calle ser un presidente salvador. Hay alerta en el Pentágono, hay alerta en el ejército venezolano y también en Moscú. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón le prenden y apagan la luz a Venezuela. Detrás, la amenaza de una guerra mundial. Rusia envió 2 aviones repletos de tropas. Son más de 100 militares rusos como estos que llegaron a Venezuela. Подчеркну еще раз. Российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с положениями двустороннего межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Estados Unidos se enfurece y le exige a Rusia que saque sus soldados de inmediato. Y es que Donald Trump no ve a Venezuela como un país, sino como una compañía de negocios. Y así lo nombra. The potential of Venezuela, if done properly and with democracy, would be incredible. It was one of the richest companies. Certainly one of the truly rich countries of the world, and now it's one of the poorest countries of the world. Y por eso insiste que Rusia se tiene que ir. Le estorba, a tal punto que si Rusia no se va, la amenaza con sanciones. There are things we can do in economic terms, in terms of sanctions. We have options, and that I think it would be a mistake for the Russians to think they have a free hand here. The Russians need to get out. We view this as a threat to international peace and security. Estados Unidos no se ha quedado de brazos cruzados. En el Pentágono están alerta. Según estos boletines del Pentágono, en los últimos días el ejército de Estados Unidos ha estado en constante cooperación con el ejército de Colombia y de otros países latinoamericanos. A unos 700 kilómetros se captan imágenes como estas de un poderoso submarino nuclear Ohio en Florida hace 2 días. Además del portaaviones USS Abraham Lincoln con su flota de ataque. Y es que el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó pide justamente eso, una intervención militar de Estados Unidos apelando al artículo 187 de la Constitución de Venezuela. Así que muy pronto, y cuando tengamos la construcción, las Fuerzas Armadas totalmente alineadas, vamos a ir a buscar mi oficina que es allá en Miraflores muy pronto. Muchas gracias. Pero el presidente venezolano Nicolás Maduro afirma que todo esto es un plan de los neonazis que están en la Casa Blanca. Donald Trump se cree superior al mundo y cree que la gente como él debe gobernar el mundo y mandar a los pueblos de todos los continentes a sus designios y a sus intereses. Es una corriente neonazi que gobierna la Casa Blanca. Maduro asegura que estos apagones son precisamente un ataque cibernético de esos neonazis desde Washington para llevar al país a la total oscuridad. Ahí veíamos las imágenes de Venezuela oscuras. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón
como siempre, ahí están los hechos. Y muchas gracias allá también al equipo de Hispan TV en Madrid. Esta noche le pedimos a 2 periodistas y analistas mundiales que estuvieran con nosotros, dada su información de alta inteligencia que tienen y el acceso a información privilegiada, para que nos ayuden a tratar de entender qué es lo que está pasando allá en Venezuela. En Madrid, allá tenemos a Francisco José Fernández Cruz Sequera, analista político, abogado, analista internacional, el gran Francisco. Muchísimas gracias, como le digo, porque también es mi amigo. Y también es mi amigo Rubén Luengas, uno de los periodistas, si no el periodista más importante de habla hispana en Estados Unidos. Gracias, Rubén Luengas, por estar aquí. Estás en la Ciudad de México, allá en tu casa de la Ciudad de México. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Comienzo contigo, Francisco. ¿Cuál es tu explicación de lo que estamos viendo entre Estados Unidos, Rusia y Venezuela, por favor? Bueno, fundamentalmente me gustaría poner en perspectiva la situación. Hay un gran porcentaje del armamento que tiene el ejército venezolano que es de origen ruso. Esos contratos que en su día se celebraron mucho antes de que alcanzasen la inestabilidad política, ya en tiempos de la iniciación de las relaciones entre Putin y el fallecido Chávez, dieron lugar a la prestación de una serie de servicios, no solo de venta de armas, sino también de mantenimiento de las mismas. Como consecuencia de ese mantenimiento, es lo que ha hecho que en este momento se desplacen 2 aviones Antonov 124 y un Ilyushin, pues para atender a las necesidades de mantenimiento de los misiles antiaéreos S-300 que se han desplazado en las proximidades de Caracas, que se han desplegado allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este último ataque que se ha producido, en esta guerra informática, cibernética, en esta guerra de quinta generación, en la que se han tratado de destruir el sistema nacional eléctrico venezolano, esos sistemas antiaéreos se han visto afectados. Y es algo importante para Estados Unidos, porque cualquier eventual actuación militar por parte de este país sobre Venezuela pasaría por anular directamente los S-300 y privar a Venezuela de la posibilidad de utilizarlos. Y la visita de los militares rusos, que son muy pocos, se atiende fundamentalmente a ese restablecimiento del sistema antiaéreo. No obstante, sí hay que señalar que la alianza entre Venezuela y Rusia es una evidencia, y que esa alianza se asienta en 3 bases muy sólidas. Por un lado, la alianza militar; por otro, la económico y diplomática. No nos olvidemos que prácticamente el 50% de Citgo, la empresa que refina el petróleo en Estados Unidos de propiedad venezolana, está embargada, o está hipotecada, perdón, con Rusia. Y por último, el tercer pilar, que es un elemento discordante en el tablero geoestratégico de Estados Unidos en América del Sur, que establece un pésimo ejemplo para los países de este continente. Bien, Rubén, pues adelante, ¿no? Antes de entrar a detalle, ¿cuál es tu explicación de lo que estamos viendo ahí entre Estados Unidos, Rusia y Venezuela? Gracias. Un saludo, Roberto, a Francisco y a la audiencia. Mira, hay un antecedente muy cercano en el tiempo, y me refiero a Siria. Bashar al-Assad no estaría todavía al frente del poder en Siria si no hubiera sido por la presencia y la participación rusa. Ahora bien, queda en entredicho esta supuesta buena relación entre el gobierno de Donald Trump y de Rusia, que ahora con el asunto de Venezuela, pues vemos que se están profundizando las diferencias, las diferentes posturas, y yo diría que en este momento estamos viendo una especie de combinación entre una especie de nueva Guerra Fría y la doctrina Monroe. ¿Cuál ha sido la reacción de Estados Unidos? Rusia tendrá que pagar el precio si no se sale de Venezuela, la doctrina Monroe. Y obviamente la analogía de la Guerra Fría, pues de aquellos años de la Unión Soviética, ahora es estrictamente Rusia, y estamos viendo este escenario de no te me metas aquí. Algunos, he leído artículos de que algunos consideran que inclusive eventualmente podría utilizar Vladimir Putin como moneda de cambio Venezuela por una negociación por el asunto de Ucrania. Bueno, yo no lo sé si llegará tanto, pero en este momento Rusia está blindando de alguna manera a Venezuela de las sanciones, de las amenazas. Nuevamente lo han dicho ahora, lo ha dicho Elliot Abrams, ha dicho:
que el señor Maduro no tome a juego aquello de que todas las opciones están sobre la mesa, ni Rusia. Es decir, se pone muy bravucón el señor Elliot Abrams y diciendo, y por eso te hablo de esta analogía de la Guerra Fría. Entonces vemos una serie de intereses, pero Rusia está buscando acuerdos y Venezuela con Rusia en la minería, en la agricultura. Se está enviando crudo venezolano a India para ser procesado. Se va a abrir van a continuar con esto de la apertura de PDVSA en Moscú. O sea, Rusia definitivamente está muy activo y no hay que olvidar también a China, porque China acaba de decir, momento, Latinoamérica no, Estados Unidos no es dueño de Latinoamérica. Entonces esto evidentemente genera una gran tensión que sabemos cómo está empezando, pero no sabemos cómo va a acabar. Ahí está el punto. A ver, vamos con la pregunta que todos nuestros seguidores hacen y todos en el mundo se hacen. Te pregunto, Francisco, dada la riqueza de Venezuela, lo que significa para Estados Unidos, dada la estadística de las intervenciones militares de Estados Unidos y dada la conducta de Estados Unidos en la historia del mundo, ¿es posible que se esté preparando otra intervención militar de las que ya conocemos en Venezuela? Bueno, si nos atenemos a la que ha sido el proceso de modernización de los conflictos y el cómo los conflictos están teniendo lugar en la actualidad, que se mueven ya en una situación difusa, a caballo, entre las noticias falsas, la fabricación de ataques químicos para dar excusas y pretextos para motivar nuevos ataques con base en la protección de los derechos humanos, las supuestas misiones humanitarias. Es decir, en esta nebulosa que es el conflicto moderno, la guerra contra Venezuela hace tiempo que empezó. Ahora mismo, y además con muertos, porque no nos olvidemos que las víctimas que han fallecido como consecuencia de los apagones en Venezuela no lo han sido como consecuencia de una mala gestión por parte del gobierno venezolano, sino que estamos hablando de unos virus que procedentes de Houston y, si no recuerdo mal, y de Chicago, han afectado al sistema eléctrico nacional venezolano, paralizando al mismo con una intención y un objetivo clarísimamente militar, que ha sido la desactivación y el afectar al sistema de misiles antiaéreos S-300, que es, en última instancia, es lo que ha motivado el viaje de los militares rusos a Venezuela. ¿Cómo continuará la guerra? Es absolutamente impredecible. Estoy convencido de que Rubén, al que desde aquí mando un afectuoso saludo, estará de acuerdo conmigo que es muy difícil predecir el curso que los hechos van a tener. Lo que sí sabemos es que se plantean distintos escenarios. Una guerra venezolano-colombiana en la que un país que acaba de salir de una guerra interna larguísima y durísima como es Colombia tenga una excusa o pretexto para invadir Venezuela. Lo que sabemos desde luego es que en este momento, aunque no está sobre la mesa el establecimiento de una base rusa en Venezuela, esto no sería muy distinto de lo que ha venido haciendo Estados Unidos en lugares como las antiguas repúblicas islámicas de Asia Central que pertenecieron a la extinta Unión Soviética, o el papel que en este momento la OTAN está desarrollando en el mar Báltico, acosando y hostigando a los aviones rusos en aguas internacionales y en el espacio aéreo internacional, o tampoco es muy diferente de lo que está haciendo en Ucrania. Lo que sí es cierto, y es que en mi opinión me parece muy difícil que en este juego de grandes potencias se puedan cambiar los peones venezolanos por el ucraniano por el muy desigual valor que tienen. Venezuela para Estados Unidos representa una serie de recursos absolutamente irrenunciables, y más desde la perspectiva de esos 200 años de soberanía limitada y tutelada que plantean América. Mientras que Ucrania responde a las tesis de aquel geopolítico norteamericano que fue Mackinder, de crear una serie de estados tapón que impidan a todo trance una eventual unión euroasiática, eurorrusa, germanorrusa, porque esa es la única hipótesis que planteaba Mackinder, que podría hacer que el imperio de la tierra venciera al imperio del mar, dentro de esa idea de la tarsalocracia, ¿no? Entonces me parece muy improbable un acuerdo, y también me parece muy improbable que Estados Unidos pudiese ocupar militarmente el terreno de forma estable para colocar al títere de Guaidó en Caracas.
Y eso, cuidado, no significa que yo no pueda discrepar, por ejemplo, en algunas ideas que juzgo delirantes, como la de Maduro última, de llamar a Trump neonazi, cuando todos sabemos que es un recadero de Netanyahu y su hija es la mujer judía más poderosa de Estados Unidos. O sea que, puestas las cosas en perspectiva, y más allá de las declaraciones demagógicas de Maduro, lo cierto es que Estados Unidos no va a poder con una Venezuela respaldada por India, por China y por Rusia. ¿Estás diciendo que la CIA y el Pentágono sí tienen la tecnología como para apagarle la luz a un país? Bueno, no nos olvidemos del ataque con Stuxnet que hicieron a la central nuclear iraní ya hace bastantes años. Es decir, ellos tienen la tecnología para, en este concepto de la guerra híbrida, y no solamente ellos, también Rusia, también China, para poder paralizar un sistema de defensa antiaérea, o para poder paralizar un sistema de regulación de circulación, o para poder paralizar cualquier otro sistema, pero no solamente ellos, muchos otros países, el Reino Unido, Francia. Gracias, Francisco. Y me encantaría estar conversando con ustedes horas, pero se nos acaba el tiempo. A ver, la misma pregunta, Rubén. Quiero decir esto y tú me corriges si estoy mal. La doctrina Monroe, que tú mencionaste, pues es una condena al colonialismo. Sí, pero al de Europa y al de Rusia. Y es una justificación para el colonialismo o control de Estados Unidos en toda América, ¿no? Es muy curioso también, como tú dijiste, que John Bolton hace 2 días citara la doctrina Monroe de 1823. Te pregunto, ¿es un mensaje entre líneas de Bolton? Y dado que Estados Unidos ha hecho más de 100 intervenciones militares en el planeta, ¿es posible, lo que le pregunto a Francisco, es posible, Rubén, que estén preparando una intervención militar con el ejército de Brasil, con el ejército de Colombia? ¿Cómo lo ves? Mira, yo recuerdo, la doctrina Bush era la de la guerra preventiva. Entró Barack Obama y ya no le entró a la guerra preventiva. La doctrina Obama fue aquella aplicada en Libia, en Siria, etcétera, de armar a la disidencia o a la oposición, etcétera, y que ellos se encargaran de la tarea. Entonces, evidentemente aquí se está utilizando a Colombia y más recientemente, como bien dices, a Brasil de Jair Bolsonaro, que fue a hincarse allá a Washington y el señor Trump le dijo que contemplaba meter a la OCDE, a Brasil y también a la OTAN. Recordemos que Colombia también ya está en la OTAN, pero lo que dice Francisco es muy oportuno. Yo creo que en Colombia están temblando ahora de darse cuenta el señor Duque de si verdaderamente quieren utilizarlos ahora para una guerra en contra de Venezuela, que evidentemente no afectaría nada más a estos 2 países ni a Brasil, sino a toda la región. Ahora, a río revuelto, ganancia de pescadores, pero tenemos ya este mensaje y esta presencia de China y de Rusia. China, como te decía, literalmente dijo, Latinoamérica no es el patrio trasero de los Estados Unidos, aunque tradicionalmente lo ha sido, y el señor Elliot Abrams, creador de los escuadrones de la muerte en Centroamérica, que negó la matanza del Mozote en El Salvador, uno de los arquitectos del golpe de Estado en contra de Chávez en el 2000, en abril del 2000, condenado y que fue perdonado por el presidente Bush papá por su participación en los Irán Contras, en fin, un tipo que lo pusieron que dizque para restablecer la democracia en Venezuela, y que todo lo que ha hecho en su vida es antidemocrático y antidefensa de los derechos humanos. Entonces él ha advertido ahora, no tomen a broma. Entonces yo no descartaría una locura bélica en un momento dado, aunque parece difícil, sobre todo porque ya implicaría Rusia, China, 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también recientemente bloquearon la iniciativa para Venezuela de los Estados Unidos. Coincido con Francisco, no sabemos cómo va a evolucionar esto, pero mira, el 6 de abril va a empezar una nueva intentona por darle respiración de boca a boca a Juan Guaidó por parte de sus titiriteros, porque han tomado un proyecto diseñado desde Estados Unidos para que, según esto, se vaya a extender a todas las regiones de Venezuela a partir del 6 de abril, el Plan Libertad que ha anunciado Guaidó, que a fin de cuentas consiste en lo mismo, que a nivel nacional puedan ir reclutando a militares que le den la espalda a Nicolás Maduro. Si esto no se logra, como no se ha logrado de manera significativa hasta ahora, y se desinfla por completo el señor Guaidó,
Entonces ahí está la decisión. ¿Qué va a decidir el Pentágono? ¿Le entramos o no le entramos? Y habría muy probablemente que enfrentar también la situación rusa. ¿Hasta dónde Vladimir Putin también metería el hombro ahí a Venezuela? No lo sé, pero la situación, pueden ocurrir cosas que incendien la pradera muy fácilmente. Bien, Francisco, hablemos del hambre. El hambre en Venezuela. ¿Qué hubiera pasado si Chávez no se hubiera muerto y hubiera seguido vivo? ¿Y qué hubiera pasado sobre todo si no hubiera habido la presión ni las sanciones de Estados Unidos? Pues eso es jugar a futuribles y adivinanzas, y evidentemente se me escapa, pero lo que sí es cierto es que si vemos el proceso anterior podemos suponer cuál era el proceso posterior. La reducción de la pobreza severa extrema en Venezuela, a partir del reparto y de la riqueza, del nuevo reparto de la riqueza en el país, era una evidencia. Se han construido viviendas, se ha generalizado la atención sanitaria, se ha repartido y se ha garantizado unos niveles mínimos de vida en un país que tenía unos niveles de pobreza de los más altos de toda América del Sur, y por lo tanto podemos suponer que hubiese sido un país, uno de los más ricos del mundo, en el que por primera vez se hubiese desarrollado una clase media y una modernización de la economía que hubiese llevado a una situación verdaderamente envidiable. Bien, Rubén, ¿es Venezuela una compañía, como dijo Trump, o sea, con descaro, ahí lo dijo en la Casa Blanca, una compañía, imagínate? Yo te pregunto, para Estados Unidos vale muchísimo, pero para Rusia también. Miles de millones de dólares en armas, 10.000 millones de dólares en préstamos, y para China es peor, significa 70.000 millones de dólares. ¿China está dispuesta a perder todos sus créditos y préstamos a Venezuela? Respecto a la primera parte de la pregunta, y de hecho que así lo mencionó el señor Trump, ¿no? Es una compañía, han sido completamente descarados tanto el señor Trump como el señor Bolton. En su momento ambos se han referido al tema de Venezuela. Nos gustaría que nuestras empresas estén controlando el petróleo venezolano. Recuerda que ahora se me olvida el nombre de un expresidente norteamericano, que él fue el que dijo: el negocio de los Estados Unidos son los negocios. O sea que ellos no ven como países y soberanías y entidades de Estado, nación, etcétera. Ellos ven el mundo como una oportunidad de negocio. Recuerda cuando Hillary Clinton, siendo senadora, en un discurso aterrador, porque esto va tanto en republicanos como demócratas, dijo: es la hora de ir viendo a Irak como una oportunidad de hacer negocios sobre los cadáveres, sobre los muertos, sobre los mutilados. Una situación verdaderamente descarada que le otorga este carácter imperial, empresarial, entre comillas, comercial, donde todos tienen que bailar al ritmo, o estás conmigo o estás contra mí. Ha sido tradicionalmente, y esto de la doctrina Monroe es eso: América, el continente americano, para los americanos, es decir, para los Estados Unidos, no para todo el continente. Acuérdate del Plan Cóndor que dice el presidente, expresidente Rafael Correa, que se está aplicando un nuevo Plan Cóndor a través de Venezuela, de Brasil, de Macri en Colombia, en fin. Pero ellos ven así como una empresa, y era la idea precisamente de la invasión a Irak, Rubén, y tal, un criterio empresarial. Ya nos tenemos que ir. ¿Qué opinas de que México está en un punto imparcial? Yo no sé si le llamaría imparcial, pero sí de no intervención de la política Estrada tradicional mexicana, que ha sido rescatada por este presidente mexicano, y más que imparcial, creo que se ha mantenido con el criterio de la no intervención, pero el precio que puede pagar también el gobierno de López Obrador por esa postura puede ser muy caro, teniendo en cuenta estos trogloditas que ya le han lanzado señales de advertencia el señor Marco Rubio y el vicepresidente Pence desde Colombia, cuando se reunió con el así llamado Grupo de Lima. Pueden activar también algo, pero tienen otros intereses con México. Entonces vamos a ver. Gracias, Rubén, un abrazo gigante. Francisco, un abrazo gigante, con mucho aprecio a los dos. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos a Francisco. Mi objetivo es alertar de que las cosas están tan calientes en Venezuela que un error de cálculo o una decisión emocional podrían llevar a la humanidad a un desastre.
Mi objetivo es alertar de esto, pero mi deseo es que no haya guerra, no sangre, no haya militares, que haya voces y pensamientos que dialoguen. Ese es el deseo más grande. Si de lo que se trata en la vida, pues es ponerse de acuerdo, ¿no? Con guerra o sin guerra, al final ese es el final, ponerse de acuerdo. Señores de Rusia, señores de Estados Unidos, ¿podríamos evitarnos los disparos? Buenas noches.